En la entrevista inicial, es la manera más directa de saber qué le sucede a una persona, es preguntándole. Y esto consiste básicamente en la entrevista. Es la técnica de recogida de datos más ampliamente utilizada, pero también la más difícil y compleja de llevar a cabo. La entrevista inicial es aquella que sirve de primera toma de contacto y que tiene como propósito identificar el objetivo genérico de la relación de ayuda que se puede llevar a establecer. La conversación se convierte en comunicación. La conversación se da al menos entre dos personas. Esto sería una interacción. El propósito sería un objetivo o una finalidad. En la entrevista, eh, Kraepelin es pionero en utilizar la entrevista como método para saber síntomas de los pacientes y la entrevista comienza a tener una gran relevancia. Ello permitiría poder realizar un diagnóstico que se pudiera articular en una clasificación de los trastornos mentales. La exploración del estado mental del paciente resulta ser imprescindible y esa exploración y otros datos de la historia clínica del paciente se recaban precisamente a través de una entrevista. Eh, Bueno, el cuestionario de Willoughby se trata de una prueba psicológica que consta de 24 ítems y tiene el objetivo de analizar rasgos de la personalidad que están asociados con trastornos neuróticos y va dirigida a individuos mayores de 14 años. Se puede diagnosticar el nivel de normalidad o neurosis, que va desde lo leve, lo moderado, hasta lo más severo. una entrevista se caracteriza por un diálogo dirigido que busca obtener información específica a través de preguntas de un entrevistador o un entrevistado. Todo ello conlleva un objetivo definido, una preparación previa y la posibilidad de ser registrado en un medio digital o físico. Elementos claves de una entrevista. Se debe de tener un objetivo definido para obtener información, conocer la opinión de alguien y evaluar habilidades. Preguntas y respuestas. Pueden ser abiertas o cerradas. Preparación previa. El entrevistador debe investigar el tema para que la entrevista sea fluida. La entrevista puede ser presencial, cara a cara, telefónica o digital. Se registra la conversación a través de grabaciones o notas. Tema específico. La conversación se enfoca en un asunto o tema particular. Otras características podrían ser comunicación bidireccional. Aunque el entrevistador lleve el control, se genera un intercambio de ideas. La estructura y orden. Las preguntas suelen seguir un orden lógico desde las más generales a las más específicas. Tenemos también las variedades de la entrevista. Las entrevistas pueden clasificarse según el procedimiento: estructurada, semiestructurada o no estructurada, el número de participantes, individual, grupal o panel, el medio, cara a cara, telefónica o digital, y su propósito: laboral, periodístico, clínica o de investigación. Cada, cada tipo tiene un enfoque diferente para obtener información, ya sean datos numéricos, descripción de experiencias o la evaluación del comportamiento en distintas situaciones. Los aspectos técnicos de una entrevista: la preparación previa del entrevistador, definir objetivos, investigar al entrevistador, el ambiente adecuado para la conversación, que sea cómodo, sin distracciones, la conducción y habilidades del entrevistador,
escucha activa, lenguaje verbal y no verbal, que sea claro y empático. La estructura de la entrevista, que tenga introducción, desarrollo con preguntas bien formuladas y cierre. Y el registro adecuado de la información, toma de notas o grabación para asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos. Bueno, la confiabilidad y validez. Por un lado, la confiabilidad se trata de la probabilidad de que algo funcione como se espera y cuando se espera. Bueno, validez de contenido. Pues de acuerdo a Fernández 1997, es una evaluación del diseño de la entrevista respecto a su habilidad para obtener respuestas que se reflejen de manera completa el conjunto de aspectos que busca medir. Es decir, la seguridad de que el instrumento contiene ítems o preguntas que son relevantes, que cubran la totalidad del tema sin dejar nada importante fuera de todo esto. Y por otro lado tenemos la validez de criterio. De acuerdo a Castillero 2018, él menciona que es el nivel en que una prueba se asocia con estándares y variables externas, posibilitando vincular sus resultados con un criterio específico y permitiendo realizar predicciones. Esto quiere decir que se trata de comprobar si el instrumento es útil para predecir o reflejar un comportamiento, habilidad o un resultado. Por otro lado tenemos la validez de constructo, que de acuerdo a Castillero 2018, él menciona que es la precisión con la que el instrumento de medición evalúa aquello que pretende medir. Bueno, quiere decir que es el grado en que un instrumento de medición, ya sea una prueba, una encuesta, mide con éxito un concepto teórico que no puede ser medido directamente. Hola, a mí me corresponde hablar acerca de lo que es la entrevista conductual. Para ello me tomé la libertad de establecer 7 puntos diferentes para poder cuantificar las características de este tipo de entrevista. Punto número 1. La entrevista conductual se trata básicamente de una situación de comunicación entre el usuario y el terapeuta. 2. Nos sirve para recabar información, identificar conductas, antecedentes y consecuentes, definir los parámetros conductuales, identificar las habilidades y los recursos del usuario, y con base a esta información entonces se podrán poner en práctica los conocimientos con relación a la modificación de la conducta. 3. Hablamos de la recolección de datos en donde lo principal que nos interesa es recabar información demográfica, antecedentes médicos, antecedentes psicológicos y o psiquiátricos de nuestro usuario para poder conocer de qué se trata su necesidad. 4. Las funciones de la entrevista conductual es evaluar y diagnosticar para motivar e instruir al usuario en el cambio que está requiriendo o que está esperando. 5. Los principales puntos que toca la entrevista conductual son la delimitación de la conducta problema, importancia del problema, los parámetros de la conducta que se desea modificar, la importancia de este problema, los determinantes de la conducta, problema, la evaluación y el desarrollo para así establecer expectativas y objetivos. 6. Las 3 diferentes fases de esta entrevista son la inicial, que se trata de primer acercamiento con el usuario. En esta fase es muy importante causarle una buena impresión, dado que está buscando guía o solución a sus conflictos. Entonces, tiene que tener esa seguridad y esa certeza de que está en un lugar y en un espacio seguro. Posteriormente, se pasa a la fase intermedia, en donde el usuario tendrá plena libertad de hablar de lo que desee, preguntar lo que desee, también preferentemente responder a las respuestas del terapeuta, porque esto nos permitirá tener la información precisa que nos ayude a identificar el problema e establecer diferentes hipótesis con respecto a la situación del paciente, y finalmente se va a cerrar de una manera positiva, integral y clara, procurando que el paciente se haya beneficiado de una dinámica enriquecedora que le haya podido otorgar tranquilidad y expectativas a corto, mediano o largo plazo. Y como punto final, número 7, para poder llevar a cabo una entrevista de manera exitosa es necesario que se cuenten con las actitudes principalmente de empatía, aceptación y autenticidad. Pueden considerarse estas virtudes como elementales para poder establecer ese vínculo deseado que permita trabajar con la problemática del usuario. Y también es deseable contar con las habilidades fundamentalmente del rapport, tener un lenguaje verbal claro, que no se le dificulte al paciente poder expresarse o que no pretenda ponerse a nivel utilizando demasiados tecnicismos o un lenguaje muy formal,
ser objetivos pero accesibles, establecer una atmósfera de escucha activa, no caer en el error de tomar la palabra y no dejar que el usuario se exprese. Recordemos que es su espacio y merece hablar de todo lo que él o ella desee. Obviamente existen mucho más elementos que forman parte de la entrevista conductual, pero a grosso modo estos son los puntos que pueden considerarse más destacables, para ponernos en contexto y poder comprender de qué se va a tratar esto.